Esta presentación está relacionada con lo que acaba de mostrar el profesor Arturo Mena. Tiene por nombre Comunidades de Estudio de Clases para la Profesionalización Docente. Entonces, bueno, me presentaron, ahí está mi correo electrónico. La verdad es que yo soy parte de un equipo que se dedica a hacer estudio de clases hace ya bastantes años. ¿Ya? Somos, si nos tenemos que asignar un nombre, diría que somos el Grupo de Estudio de Clases de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, o GEC-PUCB, que sería la forma resumida. Tenemos un logo. Este equipo está conformado por académicos, el Raimundo Golfo, Soledad Estrella, didactas de la matemática ambos. Yo soy estudiante del doctorado de didáctica de la matemática y ellos son dos integrantes del grupo que se integraron el año anterior. Son estudiantes del pregrado de pedagogía en matemática. Bueno, voy a comentar algunas de las tareas que ellos tienen más adelante. A grandes rasgos, los objetivos de esta presentación son estos dos. Dar a conocer las principales características de un GEC, de un grupo de estudio de clases, describir tanto el proceso del estudio de clases como sus productos, que es algo en lo cual no profundizó tanto Arturo Mena. Y bueno, me pedían colocar índices, en realidad coloqué algunas preguntas que se van a abordar, de forma quizás no tan explícita, pero bueno, una de ellas es, ¿qué es el estudio de clases? Que no es la respuesta no es tan simple. ¿Qué es un grupo de estudio de clases? ¿Cómo se practica estudio de clases? ¿Y cuáles son sus productos? Ese tipo de preguntas vamos a tratar de abordar. Usted puede interrumpir en cualquier momento si lo estima conveniente. Entonces, como les decía, esta pregunta es bien complicada. ¿Qué es el estudio de clase? Una profesora hace algunos años, cuando yo partí trabajando en esto, me dijo que para conocer el estudio de clases había que vivirlo. Y en realidad ella tenía razón. Es importante y necesario vivirlo. Pero de todas maneras podemos dar algunas definiciones. Isoda, que es un profesor japonés de la Universidad de Tsukuba, es uno de los vínculos directos que tenemos con ese país, amigo de Arturo Mena, define el estudio de clases así. El estudio de clases es una actividad científica, pero es una actividad científica que desarrollan profesores y al interior de una escuela, con un objetivo bien particular, que es construir sus propias teorías para desarrollar y compartir buenas prácticas. De esa manera, Isoda define en un libro de Carmen Montesino lo que es el estudio de clase. Tiene un capítulo dedicado a este tema. Pero en realidad, responder esta pregunta es más complejo. Arturo mostraba un esquema y aquí yo les muestro otro, que es similar. El estudio de clases tiene en su corazón la participación de los profesores. Eso es algo relevante. Son los profesores quienes construyen sus propias teorías. Lo que ven acá es el proceso de estudio de clases de forma resumida. Lo ven como un proceso cíclico que inicia con la planificación de una clase. Entonces, un grupo de profesores participan activamente en la planificación de una clase, implementan esa planificación mientras el resto de los integrantes observa, ¿verdad? Uno de los integrantes implementa. Posteriormente, se reúnen, analizan esta clase y luego de analizarla en función de la implementación, toman algunas decisiones, como por ejemplo, si la clase está finalizada o si necesita algunas mejoras. En caso de necesitar mejoras, bueno, mejoran el plan de clase generando una nueva versión y el proceso continúa. Ese sería el proceso cíclico del estudio de clases. Pero hacer estudio de clases es más que eso, es más que el proceso. También es hacer didáctica de la matemática. ¿En qué sentido? Es una didáctica, podríamos decir, una didáctica aplicada en el caso de los profesores que la trabajan en el aula, que no necesariamente tienen conocimientos formales acerca de la didáctica de la matemática. ¿Por qué digo que hacen didáctica de la matemática? Porque cuando se diseñan estas clases, el centro es la matemática. La matemática es muy importante, pero no es la matemática por sí sola, sino que lo que se hace es estudiar cómo la matemática se relaciona con el estudiante. Está en juego también la relación que existe entre la matemática y el profesor, pero también están presentes dentro de las discusiones y ¿cómo se llama?, de los criterios claves de la planificación, las relaciones que se establecen entre el profesor y sus estudiantes. Esas son cosas que están en el proceso. Por lo tanto, tenemos como foco principal dentro de un estudio de clases la didáctica de la matemática. Por otro lado, es más complejo todavía, porque entendiendo que estos grupos de estudio de clases están conformados con profesores que vienen de distintas universidades,
que tienen distintas historias académicas, hay que reconocer que cada uno de ellos conoce teorías formales acerca de la enseñanza en general, ¿verdad? Pudieron haber tenido alguna formación en la universidad, pudieron haber, no sé, en un congreso haber conocido acerca de una teoría específica, tienen esos conocimientos, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene teorías implícitas acerca de la enseñanza. En nuestro caso, acerca de la enseñanza de las matemáticas. Es decir, si voy a enseñar funciones, tengo una idea de cómo tengo que hacerlo, ¿verdad? Ya sé cómo tengo que hacerlo, tengo una idea. Eso lo asociamos a teoría implícita. A veces ni siquiera soy consciente de por qué tiene que ser así, pero mi experiencia, ya sea mi experiencia como profesor o mi experiencia como estudiante, porque también tuve profesores que modelaron en mí algunas teorías sobre cómo se enseñan algunos objetos matemáticos. Todo eso conforma teorías implícitas que están ahí presentes cuando usted planifica estudio de clase. Eso es complicado porque a veces las personas que conforman estos grupos tienen teorías que son contradictorias, ¿verdad? Eso es un punto crítico del estudio de clase y es complejo de superar. Y bueno, y también hay teorías locales. Las comunidades tienen teorías acerca de la enseñanza. En el proceso de estudio de clase se van construyendo teorías locales, ¿ya? Acerca de cómo se enseña un objeto matemático particular o cómo abordar un objetivo particular, que es algo mucho más específico. Entonces, la creación de teorías de enseñanza de la matemática también está en el corazón del estudio de clases, es algo clave. Y yo diría que es uno de los elementos valiosos del modelo. Por lo tanto, digamos. Cuando tú hablas de teorías locales, esa es como al acuerdo que llegan de tu teoría implícita con la... Porque si tú me dices que se contradicen, ¿esa significa como que llegan a un acuerdo? Lo que pasa es que si estas teorías son locales en el sentido de que son construcciones que se van generando a partir de estos procesos reflexivos, a partir de las distintas implementaciones, a partir del proceso que se mostraba en un principio. Entonces, si queremos decir qué es estudio de clases, quizás lo más pertinente podría ser que estudio de clases es una cosa así. Es un articulador entre todas estas cosas que mostraba hace un momento. Es una cosa muy compleja. Y justamente cuando uno lo piensa de esta manera, se da cuenta que esta colega, que era profesora de enseñanza básica, en realidad tenía razón. Si usted quiere entender con mayor profundidad el estudio de clases, parece que no se puede quedar en cuestiones teóricas, lo tiene que vivir, para que se dé cuenta cómo todas estas cosas se ponen en juego. De lo contrario, no lo logra valorar. Uno de los potenciales del estudio de clases, que está relacionado con las teorías, tiene que ver con esto. Aunque los profesores que participan en estos procesos de investigación van desarrollando lentes críticos para mirar los procesos de enseñanza de la matemática. Si usted se fija, estos lentes se parecen un poquito, ¿verdad? Tienen el mismo marco, los diseños son similares, porque justamente se van creando teorías que son acerca de la enseñanza de la matemática, que son más homogéneas, a diferencia de lo que podría ser con las teorías implícitas. Pero de todas maneras, tienen colores distintos, porque cada uno pone de su cosecha cuando hace sus clases, ¿verdad? Las teorías implícitas no van a desaparecer, cada uno tiene unas creencias que son muy fuertes y no desaparecen del todo. Pero por lo menos logramos tener una mirada institucional acerca de cómo enseñar matemáticas, y eso hace una gran diferencia. Eso es importante, cosa que no necesariamente está presente en las escuelas de hoy. El grupo de estudio de clases que les presenté en un principio, el GECPUCB, lo que ha hecho en Valparaíso es tratar de difundir el estudio de clases. Pero para difundir el estudio de clases, tú necesitas grupos de estudio de clases que lo estén practicando. Y hay distintos grupos que tú puedes conformar, distintas configuraciones. En lugar de tipos, quizás configuración es una mejor palabra. Son lo siguiente. Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo es que a partir de la universidad, dado algunos proyectos, convocamos profesores de distintas escuelas. Puede ser también por medio de un curso, la universidad los llama y forman grupos de estudio de clases para un propósito específico, ¿ya? Etcétera. Entonces estos grupos de estudio de clases vienen a la universidad y practicamos estudio de clases, como estamos todos reunidos, se reúnen ellos en grupo y practican estudio de clases con apoyo de didactas de la matemática que se dedican a esto. El problema con estos grupos es que se termina el proyecto y se disuelven los grupos. Estos GEC son inestables. Un beneficio es que tú puedes encontrar líderes o los puedes formar si es que te encuentras con los mismos profesores que trabajan constantemente. Otro grupo es este. A veces hay escuelas, usualmente más rurales, que tienen muy poquitos profesores.
Son muy pocos. Entonces tú no logras formar un grupo de estudio de clase. Necesitas 3 o 4 profesores que trabajen en matemática como mínimo para poder generar estos espacios enriquecedores. Entonces lo que hacen es formar un grupo con profesores de distintas escuelas. Teníamos un caso de esto en La Calera. Funcionó por un año y medio y luego por cuestiones económicas el grupo se desfragmentó. Los grupos más fuertes, que son los que necesitamos generar, son estos. Son grupos de estudio de clases dentro de que se forman dentro de las escuelas y funcionan autónomamente con recursos propios. Contamos en este momento con uno, el Giaquinzuco de Valparaíso. Ese grupo funciona actualmente, tiene cerca de 4 años de existencia, pero hay una condición para que estos grupos existan. Estos grupos además contribuyen a la profesionalización docente y la condición es que exista liderazgo. Necesitamos un líder dentro del grupo, de lo contrario, el grupo no se puede sostener. Y la búsqueda del líder es algo complicado, o la formación, porque a veces lo encuentras, pero un líder también se puede formar. Lo que les voy a mostrar ahora, esta presentación en realidad está más enfocada en un caso especial, que es un caso de un grupo de estudio de clases que funciona de manera autónoma, ¿ya? Y este grupo usualmente inicia sus presentaciones con una pregunta como esta. ¿Usted sabe cuánto es 1 partido por 0? Cada uno debe tener una respuesta. ¿Cuánto cree usted que es 1 partido por 0? Yo digo que no está definido. No está definido. Tiene que responder lo que su corazón dice, ¿eh? Estimado. Ya. Viéndolo así, no existe. No existe. No está definido. ¿Es lo mismo, no está definido que no existe? ¿Sí? Ah, ella dice que no parece. Es una cuestión bien compleja. Como este grupo trabaja en enseñanza media, aquí son todos matemáticos, así que sus respuestas van a ser muy similares, ¿de acuerdo? O por lo menos tienen un conocimiento más profundo de la matemática. Como este grupo trabaja en un lugar vulnerable, un instituto técnico profesional, con un índice, cuando yo fui profesor de ahí, teníamos un índice del 85%, luego avanzó al 90%, ahora debe estar cerca del 95%. Los chicos no trabajaban ni se emocionaban mucho con las matemáticas. De hecho, hacían todo con calculadora y era su medio de validación. Entonces, como no pudimos ir en contra de eso, nos sumamos. Y creamos una clase que abordaba esto, pero le dijimos, bueno, una vez que ellos respondieron, saque su calculadora y verifique. Hágalo usted también. Saque su calculadora y pregúntenle a la calculadora cuánto es 1 partido por 0, porque los estudiantes lo utilizan como un medio de validación, ¿verdad? Ellos validan su respuesta con esto. O sea, si la calculadora dice que 1.5, es 1.5. División por 0. Esa fue la respuesta. ¿Alguien más lo revisó? Error le apareció. Y aquí nos damos cuenta que en realidad hay muchas respuestas. Y eso depende de la persona que configuró eso. Depende de lo que él entiende por 1 partido por 0. Es un tema interesante. Y aquí rompimos la idea de que la calculadora es un medio de validación y generamos una oportunidad de aprendizaje, porque aquí hay algo que no sabemos responder y la calculadora no nos permite validar la respuesta que teníamos. Hay varias respuestas, esto lo estudiamos en profundidad y hay una clase al respecto. Hay varias alternativas que la calculadora da, depende de la marca. Este es el grupo de estudio de clases. Bueno, ahí aparezco yo, esto fue hace algunos años. Aquí también está ella, Daniela fue mi estudiante. Hay varias chicas que son futuras profesoras. En esta institución, los futuros profesores, cuando entraban, se convertían en integrantes automáticos del grupo de estudio de clase. Y ahí no eran estudiantes para nosotros, eran compañeros. Por lo tanto, estaban en el mismo nivel. Y se transformaba el grupo de estudio de clases no solo en una oportunidad de desarrollo profesional docente, sino que también en una oportunidad de desarrollo inicial. ¿Ya? Era una instancia enriquecedora para ellos. Era interesante. Además que el trato era horizontal y eso hace una gran diferencia en términos de la riqueza de estos procesos. Y lo otro es que fíjense también en los rangos de edades. Por ejemplo, Jorge era mucho mayor que nosotros y tenía mucho que enseñarnos también. Así como nosotros le podíamos enseñar cosas a él. Eso es interesante también. ¿Ya? Algunas problemáticas que nos motivaron a formar este grupo de estudio de clases. La primera es que habían distintas creencias acerca de la enseñanza de la matemática y acerca del aprendizaje. Todos creíamos que se hacía de forma distinta esto. Había un escaso trabajo colaborativo, los chicos estaban desmotivados, las clases siempre centradas en el profesor y quizás estaba relacionada la desmotivación con eso. Había una vulnerabilidad social
muy alta. Y eso claramente influye en todo lo anterior. Y bueno, lo que siempre suelen decir los profesores, escaso tiempo para preparar y reflexionar en todas las clases. No existían esos espacios. Por lo tanto, los generamos. Trabajamos un semestre gratis y cuando comenzamos a mostrar el producto, la institución dijo, esto, que de hecho les dijimos que queríamos formar el grupo y nos dijeron, bueno, fórmenlo, pero no tenemos dinero. Así que bueno, lo formamos y trabajamos ese semestre gratis. Luego de mostrar el producto, la institución quiso mantener la estabilidad del grupo y financió horas para los profesores por medio de la ley CEP. Es algo que se puede hacer. Entonces, ahora viene el cómo este grupo implementó el estudio de clases. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes que están relacionadas con eso. Planificación de clases, la implementación y luego el análisis, ¿verdad? Esa no es de nosotros, son otras personas. Pero el proceso en realidad es mucho más complejo. Aquí lo muestro en extenso. Y les cuento cómo esto inicia. Y una fortaleza también del grupo, de estos grupos de estudio de clase o del practicar estudio de clase es que atiendan las necesidades de la institución. No es que yo siga, por ejemplo, los lineamientos de Japón o los lineamientos de, no sé, de la universidad que está impartiendo esto, sino que identificamos una problemática propia de la institución. Pero esa problemática nace de los mismos profesores. Somos nosotros los profesores, ya sea del INACAP, de una escuela, etcétera, quienes conocemos algunas problemáticas, ¿verdad? Tenemos una necesidad en términos de enseñanza. Entonces, en función de eso, definimos un objetivo de una clase que queremos diseñar. Una vez que hacemos esto, inicia todo el proceso, pero en realidad el proceso es más complejo todavía. Por ejemplo, cuando uno identifica las problemáticas, hablábamos delante que los profesores tenían distintas creencias acerca de la matemática. Y en realidad uno entiende las cosas de manera diferente. Entonces, aparecen tres cosas aquí que registré. Que es importante cuando usted identifica esta problemática, socializarla y confrontar nociones personales acerca de la matemática que está involucrada en ella. Recuerda que el centro es la matemática acá. Es importante eso. Se hace un estudio del caso que da origen a la problemática. No es algo tan formal, pero sí se cuenta dónde, en qué casos se ha emergido esta problemática, cómo la han abordado. Se discute respecto de eso. Y hay un estudio matemático de la problemática. Se estudia en profundidad cuál es la matemática para ver qué entendemos nosotros acerca de la matemática asociada a esa problemática. A ver si la estamos entendiendo bien. Usualmente, por ejemplo, utilizábamos distintas representaciones a veces para enseñar un objeto matemático en particular, o las definiciones que manejábamos no coincidían para nada a veces. Una vez que usted define el objetivo e inicia el proceso de planificación, aparecen otras tareas que este grupo abordaba, como por ejemplo, diseñar el problema de la clase. Trabajábamos en el enfoque de resolución de problemas, por lo tanto, toda la clase giraba en torno a un problema. Ya era una cuestión complicada, porque los profesores tradicionalmente trabajamos con un montón de problemas durante la clase. A veces ni siquiera son problemas, un montón de ejercicios. ¿Ya? Entonces, diseñar eso es complicado. Se hace un análisis a priori, por ejemplo, de las posibles estrategias que pueden aparecer, errores, dificultades, ese tipo de cosas. Y definimos cuál es el rol que tiene el profesor en cada etapa de la lección. Eso significa que a priori la clase ya la tenemos dividida en distintos momentos. Y el rol del profesor y del estudiante va cambiando en esos momentos, no es el mismo. Eso tiene que quedar muy claro en este tipo de clases. Y también incluíamos una planificación del uso de la pizarra. Eso es súper interesante. Es súper interesante. Voy a mostrar algo de eso. Ojo que estos procesos de planificación sería un error gigante imaginar que esto se puede hacer para todas las clases. Es un proceso a largo plazo. O sea, en un año tú puedes hacer 2 estudios de clase y generar 2 clases con ellos. Y eso sería un muy buen trabajo. ¿De acuerdo? El foco aquí está en construir teorías para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor. ¿Ya? Es el desarrollo profesional lo que estaba detrás de esto. ¿Cómo vamos con la hora? Me gustaría para ver si me extiendo en otros puntos o no. 2:17 son. ¿Cuánto queda? 13 minutos. Ok. También había dicho en el índice que íbamos a hablar sobre algunos productos del estudio de clase. Y la verdad es que los productos son ilimitados. Usted puede generar productos de distinta naturaleza. Pero hay algunos que son muy especiales y que yo diría que son los tradicionales. En primer lugar, el plan de la clase. Ese es un producto. Lo que ustedes ven aquí, es un pedazo del plan. Lo corté y lo coloqué aquí. Justamente
una etapa de la clase que es la introducción, pues es que lo queremos llamar así, aunque le llamamos activación de conocimientos previos en realidad. Usted puede ver que en este plan hay 3 columnas. La primera son las actividades de aprendizaje. Usualmente cuando un profesor planifica, lo que hace es registrar las actividades de aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, aquí aparecen algunas cositas y ahí se explica lo que se hace con eso. Pero nosotros incluimos algo más. Por ejemplo, hay unos recuadros que hablan sobre posibles respuestas de los estudiantes, ¿verdad?, ante estas tareas que se están presentando acá. Además, hay una columna que dice intervención docente. Aquí se define cuál es el rol del profesor y se dan algunas indicaciones como, por ejemplo, respecto del punto A. Fíjese que hay una A y aquí también, un punto 2 y un punto 2. Entonces, respecto de la pregunta, ¿qué representa esto? Dice 1, 2, punto A. Bueno, aquí aparece lo mismo, está copiado, pero dice escribe en la pizarra y pregunta esto. Entonces hay una especificación un poco más profunda, en el sentido de que le está diciendo al profesor básicamente lo que tiene que hacer, porque uno tiene que entender que detrás de esto también está la idea de compartir. Cuando tú generas un plan de clase, lo generas con la idea de que si tú le pasas el plan de clase a otro, entienda lo que tiene que hacer e implemente esta clase con el mismo sentido que tú la implementaste o que tú la diseñaste. En realidad habría que mirarlo finamente como para entrar a lo profundo del plan. Pero ahí pueden ver 2 columnas. Y la última es la evaluación de la marcha de la clase. Aquí aparecen algunas preguntas que me permiten evaluar si la clase está funcionando en los términos que la diseñé. Me permite evaluar si la clase está cumpliendo las hipótesis que nos fuimos planteando y que de alguna forma están registradas en este plan. Las cosas que se discuten aquí es, por ejemplo, cuáles son las representaciones que vamos a registrar, etc. Esta era una clase no de resolución de problemas. Esta era una clase donde se descubre un problema, donde los estudiantes descubren un problema. Entonces aquí, por ejemplo, había un modelo que en realidad era, por ejemplo, si lo quería representar algebraicamente, te aparecía un 2x. Entonces los chicos llegan a representarlo y lo grafican en un plano cartesiano. Entonces, como segunda tarea de la clase, esta sería la actividad, yo diría que central, me parece que había pegado, se les pide que completen esta tabla. Y se fijan que ahora ya no aparece la expresión que les mencionaba, 2x, sino que dice 1 partido por x. Y los números que tenían que elegir van del menos 4 al 4. Entonces, nosotros lo que queríamos era que los chicos en algún momento tomaran el 0, para que se encontraran justamente con el caso y se preguntaran ellos mismos, bueno, ¿y qué pasa acá? Porque como es un trabajo, bueno, como ellos comparten en clase, le van a preguntar al compañero. Y cuando verifiquen, en realidad no van a tener coincidencia. A partir de aquí, en realidad, la clase se centraba en esto. Cuando los chicos pasaban al pizarrón a completar esto y ya quedaba en evidencia para todos que no teníamos respuesta para el caso 1 partido por 0, se planteaba la pregunta de cuánto es 1 partido por 0. Y toda la clase giraba en torno a eso. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver también la pizarra de la clase. Lo que nosotros buscamos con la planificación de esta pizarra es poder imaginar cómo va a quedar su pizarra al término de la clase. Desde ese punto de vista es tremendamente útil, porque me ayuda a priori a imaginar cómo voy a estructurar los registros, cómo voy a registrar mi clase ahí. Y al mismo tiempo estoy de alguna forma pensando cómo voy a ayudar a los estudiantes a registrar esto en sus cuadernos. Recuerden que esto se trabaja con chicos de primaria o con niños de enseñanza media. En este caso es de enseñanza media, pero de todas maneras no tienen hábitos de registrar. Y con esto los ayudamos a registrar de una forma más estructurada, de una manera que les ayude, cuando tengan que estudiar, a recordar con más facilidad las clases. ¿Ya? Tenemos una regla además, y es que no podemos borrar los pizarrones. Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien qué es lo esencial de la clase que tengo que registrar ahí. De hecho, eso me obliga a pensar muy bien en cuáles son las representaciones que voy a presentar en la pizarra, cuáles son las estrategias de los estudiantes, etc. Es un trabajo interesante. El otro de los productos es la clase pública. Como mencionaba Arturo, cuando tú finalizas un proceso de estudio de clases, es decir, cuando tú te das cuenta que las hipótesis que están plasmadas en ese plan se están cumpliendo y los chicos logran alcanzar el objetivo que se propuso, tú tienes varias alternativas. Podrías escribir, relatar eso en un artículo, enviarlo a alguna revista, lo puedes presentar en un congreso, pero también puedes presentar esa clase como clase pública. Entonces, aquí estas imágenes nos ayudan a entender qué es una clase pública. Fíjese que
Esta clase se hizo este año, la hizo Mariana. En realidad Mariana la implementó, pero la hizo un grupo de estudio de clase. Es una clase para primer grado. ¿Ya? Fíjese que ahí está Mariana. Hay una pantalla que la está enfocando a ella. En realidad la pantalla enfoca al pizarrón, enfoca a los niños. Ahí depende de lo que se le vaya pidiendo. Y lo que no se ve, que está al otro lado de la imagen, es esto. 250 personas observando la clase de niños de primero básico. Y lo que ven acá que es un panel de discusión. Es decir, se implementan estas clases que ya sabemos que están funcionando de manera de compartir buenas prácticas con los profesores. Y al mismo tiempo tener la oportunidad, porque fíjese que ellos están observando y están con unos papeles ahí. Esos papeles son los planes de clase, que son los criterios con los cuales yo tengo que mirar estas clases. Ahí están mis criterios de evaluación. Porque como es una investigación, yo evalúo esta clase en función de lo que se planificó. Porque lo que quiero hacer es mejorarla, siempre es la idea. La idea siempre es estar mejorando. Entonces, una vez que se implementa esta clase, se forma un panel de expertos que comenta la clase y al mismo tiempo se le da la oportunidad a los profesores que están en el público de que puedan dar sus impresiones. Puedan hacer preguntas que les ayuden a comprender con mayor profundidad de qué se trató la clase o pueden hacer algunas intervenciones que ayuden a mejorar la clase. ¿Ya? Es sumamente interesante y también enriquecedor. Por ejemplo, esta es una clase pública de enseñanza media que me tocó implementar a mí. Fue muy complicado. Es una tarea tremendamente complicada, pero muy beneficiosa en términos de desarrollo profesional. Y muy difícil, así que valoro mucho el trabajo que hacen los profesores cuando implementan. Y bueno, aquí hay otra clase pública, pero esta tenía que ver con el grupo de estudio de clases. Es decir, dentro del INSUCO, de esta escuela, lo que se hizo fue como para que la comunidad conociera el trabajo que se estaba haciendo y conociera unas prácticas diferentes. Preparamos una clase y montamos una clase en el casino. De hecho, nos ayudó la institución y todo. Vaciamos el casino, montamos una sala de clase, llevamos un pizarrón y los niños se fueron antes de todos los cursos y toda la escuela abajo. 150 profesores mirando, de la misma escuela, de distintas asignaturas, directivos, etc. Y montamos la clase pública. Y ahí les mostramos en realidad cómo era posible, en realidad, predecir con un grado de precisión bastante alto cómo los niños reaccionan ante las propuestas de enseñanza que planteamos y cómo el profesor es capaz de controlar esas reacciones y tomar buenas decisiones para que los niños logren progresar en su aprendizaje. ¿Ya? Fue interesante. Y además, como era de enseñanza media y la mayoría de los profesores no eran de matemática, perdón, era de enseñanza media, y los profes como no eran de matemática, sí tenían algunos conocimientos vagos de la matemática, de enseñanza media, era un conocimiento común. Ellos se involucraban, estaba tan bien pensado el problema que ellos disfrutaban de la tarea que les planteamos a los chicos, tanto como los estudiantes. Un objetivo transversal que teníamos era que los niños disfrutaran de las clases de matemática. Y eso lo conseguíamos. Hacíamos que los niños se rieran. Esta clase en particular lo lograba. Este es uno de los productos del estudio de clase. Algunas personas confunden la clase pública con el estudio de clase. Entonces hay que tener cuidado, son cosas distintas. El estudio de clase genera una clase pública, pero no lo es. También muchas veces nos preguntamos qué valor tiene en general el estudio de clase y en particular para los futuros profesores que trabajaban con nosotros. Y aquí les coloco esto porque justo tengo registro de dos chicas. Ella es María, aparece en la fotografía. María es la que está ahí. Trabaja en los Andes ahora. Bueno, le pedimos que hablaran de estudio de clase y María nos decía esto. Decía que el estudio de clases unifica y nivela conocimientos a través de un trabajo colaborativo entre docentes de distintas generaciones. Es lo que ella valoraba de este proceso. Que provienen de distintas casas de estudio, que tienen distintas percepciones de la matemática, distintas percepciones de la enseñanza y también del aprendizaje. Entonces, esa es la percepción que esta chica se pudo llevar del proceso de estudio de clase al estar trabajando un semestre con nosotros. Ella cursaba su práctica final. Ahora es colega. Daniela, ella fue mi estudiante, fui su profesor mentor. También respondía a la pregunta y decía que ella evidenció que desde el mismo liceo puede generarse conocimiento para la comunidad científica, entendiendo por comunidad científica didacta de la matemática. Es decir, que
no solo hay reflexiones así generales en el aire que no toman en cuenta la matemática y cosas así, sino que está reconociendo que la matemática está en el centro. También evidenció que los conocimientos pueden ser más enriquecedores o ser más significativos para el grupo de profesores, los conocimientos que se generan acá, puesto que nacen de la necesidad interna del establecimiento. Es distinto generar conocimientos en función de mis necesidades, de los objetivos que me propongo a propósito de las problemáticas que puedo evidenciar en mis estudiantes, a generar conocimientos de una presentación que quizás no necesariamente, por ejemplo, un curso de perfeccionamiento que me vaya a mostrar cómo enseñar matemáticas, pero que no conozca el contexto de mi estudiante. Ahí los aprendizajes son muy distintos. Bueno, y... Una consulta. Lo que planteas tú es bien interesante, pero como dijiste en un principio, aquí aproximadamente hacer 2 estudios de clase en un semestre Sí. es bueno. Yo lo veo de la forma práctica. O sea, uno como profesor, en realidad, yo trabajé también en el colegio muchos años, tenía que hacer un montón de clases distintas. Claro. No sé, 50 clases distintas. Acá estamos hablando de 2 clases. O sea, uno, Sí. este es un aporte, yo creo, es muy valioso para un profesor saber cómo hacer una clase lo mejor posible. Pero en realidad eso es así un pelito de lo que uno hace en realidad. Pero depende de lo que uno mire. Lo que es algo chiquito, yo diría que es el producto mismo. La clase en sí, que es extremadamente valiosa para compartir y para poder implementar en otro año, es muy valiosa, pero lo enriquecedor acá está en las teorías de enseñanza que voy generando. Y esas teorías de enseñanza, si bien son específicas, porque las construí alrededor de un objetivo y alrededor de un objeto matemático específico y en particular, las puedo generalizar, o sea, las puedo utilizar con otros objetos matemáticos. No necesariamente voy a registrar, pero como les mostraba delante, por ejemplo, la estructura de la pizarra o el proceso de diseño de un problema, ya desarrollé lentes para que yo al leer una serie de problemas para las 5 clases que tengo, pueda elegir con un mejor criterio cuáles son los más convenientes. Que me dé cuenta, por ejemplo, de que, bueno, este problema es súper interesante, pero con mi estudiante no me sirve así como está. Necesito hacer algunas modificaciones, necesito activar estos conocimientos previos y no otros, porque de lo contrario no funciona, o necesito utilizar un material especial. Decisiones como esas, que son más generales, yo diría que es lo que nos va a servir para todas las clases. ¿De acuerdo? Pero es un error grande pensar que esto me puede servir, o sea, que voy a planificar con esa rigurosidad para todas las clases. No es posible de hacer. Y ahora, la otra pregunta, ligada a lo que yo quería preguntar, estaba diciendo, ¿cómo evalúan, digamos, esa aplicación de esas 2 clases, por ejemplo, que se hace? El aporte para los alumnos, porque también ellos reciben primero una clase, Sí. se la repiten, no sé si es el mismo curso, lo hacen No. con otro curso, la misma clase, para ver si efectivamente mejoró la clase que se había hecho y que a lo mejor tenía muchos problemas, la vuelven a hacer, ¿cómo es el aporte que reciben los alumnos en realidad en ese caso? Justamente lo que tiene que ver con la evaluación es medio complicado. De hecho, es uno de los problemas que este grupo siempre tuvo, porque se piden, no sé, la gente quiere ver, por ejemplo, un impacto en las calificaciones. No lo va a ver. Eso se ve a largo plazo. ¿De acuerdo? Respecto a lo primero que mencionaba, esto no se implementa en el mismo curso 2 veces. Se implementa una vez en un curso y luego se implementa en cursos distintos. ¿De acuerdo? No tiene gracia presentarla al mismo grupo de estudiantes. ¿Cómo lo hemos evaluado? La clase se evalúa en un principio en función de lo que está planificado, en función de la hipótesis que están plasmadas en el plan. Nosotros esperamos ciertas reacciones, esperamos ciertas representaciones de parte de los estudiantes, ciertas estrategias. Si los estudiantes están generando esas estrategias, nosotros consideramos que se está cumpliendo el objetivo. No tenemos, por ejemplo, un test que apliquemos que nos diga si los estudiantes aprendieron o no, sino que tú lo logras ver en el proceso. Logras ver cómo los estudiantes generan representaciones, porque las representaciones no se ven a veces en la sala de clase. Tú ves que se queda a veces lo discursivo. ¿Cuánto te dio? Me dio esto. Lo hice así. Pero una cosa es decir que lo hice de esta manera y otra cosa es registrar esa manera. Registrarla con una intención de comunicarla al resto. De esa forma evaluamos, tratando de que los estudiantes argumenten, pero no solo argumenten desde el punto de vista discursivo, sino que logren generar registros.
que se atrevan, por ejemplo, a compartir sus ideas en la pizarra. Los objetivos son múltiples. En la medida que nosotros vamos cumpliendo esos objetivos, consideramos que se van cumpliendo estos procesos. Esto decía un profesor japonés. Si queremos fomentar las habilidades de los niños, los maestros debemos adquirir la capacidad para ello. Y aquí les dejo algo de bibliografía. Ahí ustedes me parece que pueden acceder a esto vía web. Y ahí está mi correo electrónico por si necesitan algo que les pueda enviar. ¿Cómo lo vemos frente a CONICET poder entregar un pedido, un recurso económico, sin que ustedes fueran a entregar a priori Lo dice por... un resultado tangible? Disculpa, ¿lo dice por eso? Lo dice por eso. Sí, no, se lo registro porque soy becado de CONICET. Esto fue financiado, como les mencionaba antes, por ejemplo, el grupo de estudio de clases vía el EICEP. Las escuelas tienen recursos que permiten financiar algunas iniciativas que estén relacionadas con la mejora del aprendizaje de los niños. Y este es parte de un proyecto institucional que puede ser financiado por medio de esa ley y que le genera estabilidad al grupo. Y ¿Cómo validan ustedes en el sentido señalar que no van a obtener un resultado tangible, un resultado que sea medible en el fondo? Porque cada vez que vamos a estar entregando recursos, están viendo resultados que sean medibles. claro, por ejemplo, la forma, por cómo lo hicimos en ese momento, fue por medio de antecedentes de la literatura, cosas como esa, y mostrando productos. O sea, porque esto de acuerdo, por ejemplo, generar este proyecto significaba que los directivos solamente tuvieran que aceptar el proyecto. Así funcionaba. Y para hacer eso, bastaba con mostrar que los niños estaban generando cosas que en otras clases no generaban. Y por otro lado, un dato que sí está asociado a la medición es que luego de practicar esto durante 3 años, todos los profesores de matemáticas de esta institución tienen la excelencia académica. ¿Ya? O sea, obtuvieron los puntajes máximos en las evaluaciones docentes, tanto en las pruebas como en el portafolio. Tú dijiste, en 2 ocasiones dijiste una frase que me hace como mucho, me pregunta mucho, ¿por qué dices que el centro es la matemática? Sí, porque nosotros lo que queremos es que los niños aprendan matemática. Ese es nuestro foco. Pero la matemática tiene un contexto. Es decir, tú no puedes aprender matemáticas si no te involucras en ella. Igual hay otras cuestiones, por ejemplo, afectivas, que están relacionadas y son importantes para nosotros, son muy importantes, pero tenemos que trabajar, por ejemplo, esas cosas afectivas alrededor de la matemática. No nos podemos olvidar de ella porque somos profesores de matemática y además tenemos exigencias curriculares que cumplir. ¿Pero tú te refieres a la matemática escolar, la del alumno? Claro, o sea, nosotros trabajamos con la matemática del estudiante. Digamos que lo del estudio de clases a mí es algo que me convence y es algo que estamos intentando lanzar nosotros también, pero yo lo había visto de otro foco, porque es un foco, siento que más como en el estudiante, en su concepción, en su creencia, en su identidad y en el profe. Nos desligamos un poco de la matemática para poder compartir una experiencia, para poder mejorar algo, pero en el fondo foco, yo no sé, es una concepción distinta, ¿no? Pero lo centraría no en la matemática, porque al final lo que queremos es mejorar tanto al docente como una buena práctica que lo plantea Soda y al alumno finalmente, que es el foco que nosotros tenemos. Entonces, en eso como que me vi un poco perdido ahí, pero bueno. Y en cuanto a lo que había preguntado el profe José, yo pensaba que igual no es que no haya un producto, no sé si en el fondo yo lo entendí de otra forma, sino que yo siento que efectivamente si muchos profes nos reunimos, si muchos profes compartimos esfuerzos por un mismo objetivo, obviamente tiene que haber un producto. Y probablemente el cambio de concepción tiene que ser justamente eso, la planificación o una forma de hacer clases mediante esta metodología. No puede ser medida con un sistema de evaluación tradicional. Claro. Entonces no puedo reunir a 10 profes, implementar una innovación, hacer una cosa nueva y luego llegar y aplicar un test tradicional. Entonces ahí sí yo siento que el resultado, como se lo decía Jonathan, es las planificaciones, cosas que pueden que no sean tangibles pero que se van a ver el trabajo
trabajo colaborativo, el desarrollo profesional de los profes, y al fin y al cabo el estudiante tiene que verse afectado, porque es el foco, entonces tiene que saber y sentir que sí está aprendiendo. Ese yo pienso que es el mejor resumen. Me voy a disculpar, está muy interesante la conversación, pero tenemos otra ponencia, vamos a buscar acá la una consulta. ¿Hay algún número ideal de cantidad de profesores en el grupo? O sea, no más de, menos de, porque por ahí si son muy grandes me parece. Sí, este semestre tuvimos un grupo de 2 personas y no es muy productivo, ¿ya? Entonces, de 2 personas, ¿por qué no es bueno? Porque a veces contingencia uno no puede estar, ya que hay una persona trabajando sola, es muy complicado. Yo diría que de 3 a 5 personas es un buen número. Si es un equipo ya más conformado, personas que ya se conocen, que están acostumbradas a trabajar juntos, quizás podríamos ampliar el grupo, pero de lo contrario es muy difícil llegar a acuerdos y tomar decisiones. Yo diría que de 3 a 5 es un buen número. Vamos a darle las gracias a Sergio Montalbán.